Buenas noches. Eh, Voy a exponer las preguntas del examen del curso de legislación de obras a cargo del ingeniero Nahuel Molero y voy a dar respuesta e interpretación a las preguntas variadas del examen. Bueno, comenzamos. La primera pregunta es: ¿qué es y por qué es importante la Ley del Procedimiento Administrativo General en el Perú? ¿Cuáles son los principios fundamentales de esta ley? ¿Y qué garantizamos con el cumplimiento de estos principios? Bueno, la primera pregunta, ¿qué es y por qué es importante esta ley del procedimiento administrativo general del Perú, como lo he repetido? Es porque esta presente ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable, porque todo régimen jurídico se aplica. ¿Para qué? Para que la actuación de la administración pública, en este caso, sirva de protección al interés general de los involucrados, garantizando que los derechos, intereses de los administrados, con sujetos, ¿no? En este caso, al ordenamiento legal y jurídico. Ahora, ¿por qué es importante? Es importante porque en un proceso de fiscalización, como siempre, tienen que cumplirse ciertos protocolos. Y estos protocolos tienen principios. Estos principios se rigen con el procedimiento administrativo obligatoriamente y que tienen incidencia con la norma tributaria, por ejemplo, que tienen ciertos protocolos y que tiene que cumplirse. Ahora, ¿cuáles son los principios fundamentales de esta ley y qué garantizamos, ¿no? O qué garantiza con el cumplimiento, qué se garantiza con el cumplimiento de estos principios? Bueno, son 19 principios en total y a mi juicio, he considerado algunos principios que me parecen los más importantes, ya que estos enfatizan lo que es la transparencia, que me parece muy importante en lo que es el ámbito de la legalidad. Tenemos el principio, valga la redundancia, principio de legalidad, principio de imparcialidad, principio de presunción de veracidad, principio de buena fe procedimental, principio de eficacia, de verdad, principio de simplicidad, principio del ejercicio del poder y principio de responsabilidad. Bueno, como lo he mencionado, estos principios enfatizan, enmarcan lo que significa la transparencia, ¿no? Y el buen proceder. Nos garantizan la solución de cuestiones que pueden suscitarse, ocurrir de manera inopinada, por ejemplo, en la aplicación de las reglas del procedimiento, como parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas o legales de carácter general y llenar o suplir los vacíos del ordenamiento jurídico. Aparte, ¿no?, que también orienta, guía los procedimientos administrativos en todas las actuaciones que dentro de esto se debe respetar y guiar. Bueno, eso es la respuesta de la primera pregunta respecto a la ley de procedimiento administrativo en el Perú. Ahora, la segunda pregunta, ¿no?, más dedicada a lo que es mi carrera en ingeniería civil. ¿Qué es y por qué es importante el Reglamento Nacional de Edificaciones? ¿Qué información importante podemos encontrar en este documento, en el Reglamento Nacional de Edificaciones? ¿Y cómo creemos, ¿no?, que se podría mejorar este reglamento como futuro ingeniero civil? Bueno, este reglamento, ¿no?, un reglamento, hay que conocer el concepto de reglamento en este caso. Un reglamento es un documento que especifica una norma jurídica para regular todas las actividades de los miembros de una comunidad establecida. Establecen bases para prevenir los conflictos que se puedan suscitar en este particular, ¿no?, en este caso. Bueno, ahora, el Reglamento Nacional de Edificaciones es una norma técnica relevante, importante, ¿no?, que define los derechos y obligaciones de los involucrados, en este caso. ¿En qué? En un proceso, obviamente, de construcción, con el fin de... ¿Cuál es el fin? El fin siempre de garantizar la calidad de, en este caso, la edificación, con los criterios y requisitos mínimos que se efectúan en la norma, en el reglamento, que se dicen para el diseño y ejecución de las habitaciones urbanas y las edificaciones, permitiendo de esta manera una mejor ejecución, una mejor construcción en el ámbito del planeamiento urbano.
Personalmente, creo que este reglamento se podría mejorar adaptándose mejor a la situación social política que atraviesa ahorita nuestro país. Por ejemplo, que en el caso de esta pandemia del COVID, se podría implementar una normativa que pueda converger con las medidas de sanidad anti-COVID del país, ya que esto sería muy importante porque podría de una manera estabilizar lo que es, en el caso de la construcción, algunos problemas que se suscitan por esta pandemia. Ahora, la siguiente pregunta, la pregunta número 3, es ¿qué es y por qué es importante para nuestra carrera conocer la ley de contrataciones del Estado? ¿Cuáles son los tipos de proceso de selección? Y ¿cuándo creemos que se debe aplicar cada uno de estos procesos de algún ejemplo y dar algún ejemplo práctico también? Bueno, la ley número 3225, Ley de Contrataciones del Estado, tiene como objetivo ¿cuál? Establecer normas encaminadas a maximizar, a poder elevar, en este caso, el valor de los fondos públicos que se invierten y también promover el desempeño bajo el enfoque de gestión por resultados en la contratación de bienes y servicios y obras, ¿no? De tal forma que estos se lleven a cabo con prontitud, ¿no? Con rapidez y en las mejores condiciones y eficacia también, de precio y calidad, y que los fines públicos puedan cumplirse con efectos positivos en las condiciones de vida de los ciudadanos. Bueno, los tipos de procesos que hay son, primero, licitación pública, tenemos el concurso público, la adjudicación simplificada, la adjudicación por menor cuantía, la comparación de precios, la subasta inversa electrónica y las contrataciones directas. Ahora, ¿cuándo se debe aplicar uno de estos procesos, no? Bueno, esto depende. ¿Por qué depende? Depende bien del monto. Si un bien, por ejemplo, se encuentra entre los valores de 40.000 y 400.000 soles, se usa el proceso de adjudicación directa. Pero si este monto se supera o no, se ejecuta el proceso de licitación pública. En la misma premisa, cabe también el caso de las obras. Mientras que con los servicios es un poco diferente. Si el monto supera los 400.000 soles, el servicio sería por concurso público, pero si se encuentra entre los 40.000 y los 400.000, se ejecuta bajo la adjudicación directa. Ahora, ¿por qué creo? Bueno, no, la pregunta es, ¿por qué cree usted que se creó la ley y sus modificaciones? La siguiente pregunta, ¿qué facilita el saneamiento físico legal? ¿Cuáles son las consideraciones más importantes que permite esta ley? ¿Y cuándo creemos o cuándo se cree que se debe aplicar esta ley? Bueno, la finalidad primordial, el principado, ¿no? de esta ley y el propósito de la creación de la ley 29151, que es la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, es de contribuir, de aportar el desarrollo del país, promoviendo el saneamiento de la propiedad estatal para incentivar la inversión pública y privada acá en el Perú, procurando que una eficiente gestión del portafolio mobiliario e inmobiliario, ¿no? Eficiente y transparente. Es así que dentro de las consideraciones más importantes en materia de saneamiento físico legal, en el articulado número 22, si más bien recuerdo, nos habla sobre los actos comprendidos en el procedimiento especial del saneamiento físico legal de bienes inmuebles estatales. Es así que la ley nos especifica cuáles son dichos actos, que entre ellos tenemos, primera inscripción de dominio, tenemos la inscripción o aclaración de dominio, la asunción de titularidad a favor del Estado y constitución automática de afectación en uso de favor de la entidad. También tenemos
la inscripción o independización de áreas de aportes reglamentarios, vías y otras áreas otorgadas a favor del Estado en el proceso de habilitación urbana. Todo esto conforme a la respectiva resolución que acabo de mencionar. Y plano que aprueba la habilitación urbana aprobadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. Ahora, en cuanto a su aplicación, se podría dar como ejemplo que, por ejemplo, el gobierno regional de Tacna decide usar uno de sus predios o bien, como almacén. Ahora, en este caso, el gobierno regional de Tacna cuenta con un título de comprobatorio de dominio en el que consta en documento de fecha de una cierta fecha. De esta manera, el dominio se inscribe a su favor y puede realizar los actos sucesivos para el debido saneamiento. Esto sería todo. Muchas gracias por la atención y gracias.